Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy repasaremos el Team of the Week con los jugadores de la Liga Santander, hasta 3 y muy interesantes, ya os lo aviso desde ahora. Y estaremos también con Edu Expósito, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, con el que hemos hecho mi sección favorita, Foot Flashback. Soy Expósito y esto es el Corner de la Liga. ¡Empezamos! Y empezamos el Team of the Week hablando de Dani Parejo, que ya tiene varias versiones especiales, pero le tenemos que sumar una más saliendo en este Team of the Week. Se marcó un auténtico partidazo frente al Celta de Vigo en la Cerámica. Marcó el único gol del partido y por lo tanto el que le dio los 3 puntos al submarino amarillo. En cuanto al estilo de química, ya sabéis, a este tipo de jugadores yo siempre os recomiendo ponerle un estilo de química como por ejemplo sombra, para subirle estadísticas que son importantísimas para un mediocampista como son la defensa y el ritmo. En cuanto a la química, tenemos muy buenas posibilidades. Por ejemplo, Gerard Moreno en su versión Team of the Week, que le da ese perfect link. También se lo da Chukwueze en su versión Future Stars. E incluso podríamos añadir también la de Coquelin en la versión Foot Verde, que funciona muy bien y que también le da ese perfect link a Parejo. Y seguimos el Team of the Week hablando de Ferran Torres, que metió 2 golazos en solo 21 minutos frente al Osasuna en la goleada del conjunto culé, y que estoy seguro que es un jugador que saldrá en más Team of the Weeks de esta temporada, porque está siendo sin duda uno de los jugadores significativos dentro del FC Barcelona. En cuanto al estilo de química, yo os recomiendo ponerle, por ejemplo, motor, para que se nos quede realmente un jugador muy peligroso. Y en cuanto a la química, tenemos buenas posibilidades, quizás con ese Marcos Llorente Road to the Finals. Marcos Llorente yo creo que es el jugador al que más nombramos sin duda en este programa, es que funciona realmente muy bien, ya os lo digo ahora. O incluso con Yago Aspas, que salió en el anterior Team of the Week. Y terminamos el Team of the Week hablando de Juan Miranda, el jugador del Real Betis, que dio la asistencia en el único gol que marcaría Borja Iglesias en ese Betis Athletic Club. Un jugador al que yo le pondría un estilo de química, quizás os sorprende, como tirador, para que se nos quede realmente un lateral que sea muy ofensivo y que sea realmente un hacha frente a la portería. Ya sabéis que eso le sube muchísimo, sobre todo el tiro, obviamente, como indica su propio nombre. Y en cuanto a la química, tenemos muy buenas posibilidades con ese Juanmi, jugador del mes de diciembre, si os lo hicisteis en su momento, que seguro que muchos ya lo estáis utilizando, o incluso a Nabil Fekir en su versión Foot Verde, jugadorazo también. Y hasta aquí el Team of the Week de esta semana, 3 jugadorazos de la Liga Santander. Ya me diréis por comentarios qué tal os están yendo a vosotros, si lo tenéis en vuestras plantillas. Y ahora nos vamos con Edu Expósito, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, con el que hemos hecho un Foot Flashback, mi sección favorita. ¿Qué ganas tengo de esto? Vamos con ello. Y hoy por el Corner de la Liga pasa Edu Expósito, jugador del Eibar. ¿Cómo estás, Edu? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Todo muy bien. Tenía ganas de tenerte por aquí porque además yo sé, a ver, a mí no me puedes engañar, tú juegas al FIFA, estoy seguro, porque te veo ahí por detrás con ese ítem que tienes azulito, tienes muchísimas cosas, referencias y tal. Cuéntanos un poquito, ¿le sueles dar y tal o qué? Sí que juego bastante. Ahora últimamente no le estoy dando tanto como me gustaría a Foot Champions y así, pero sí que le meto caña. De hecho, la gente no lo sabrá, pero y tú seguramente no te acuerdes, pero jugué contra ti. Estuvimos ahí jugando un partido clasificatorio de esos. Bueno, creo que era Rivals. Me acabo de acordar que luego hablamos por Instagram y tal. Oh, pero jugabas bien, creo que te gané por un gol, si no me equivoco, o alguna cosa así. Sí, 2-1 creo, 2, algo así. Qué bueno, sí señor. ¿Y has seguido jugando? ¿Has hecho Foot Champions esta temporada y tal o qué? Sí, he hecho muchos, la verdad que he hecho bastantes. Se agradece que hayan, yo creo que bajado, por lo menos para nosotros los futbolistas que tenemos los partidos a veces fuera de casa y así, no nos daba tiempo a jugar 30 partidos. Y yo creo que ha venido bien que bajen un poco porque era imposible llegar a los 30. ¿Y tú recuerdas la primera vez que saliste en Ultimate Team? Porque imagino, claro, saliste antes en el FIFA, si no me equivoco, pero luego ya salió el ítem en el Ultimate Team. ¿Cómo fueron esas primeras veces en ambas cosas? Pues a ver, la primera vez que salió la carta fue muy especial, lógicamente. Yo estaba en el Deportivo de La Coruña y fue muy especial porque al final luego acabas recibiendo siempre algún mensaje, estoy jugando contigo o mira tal, y al final pues motiva verte ahí cuando te eliges el Deport, verte ahí en la carta. Al final era yo del filial, pero bueno, sabes que siempre sale alguna carta de jugadores del filial. Y luego ya cuando salió el ítem, pues mucho mejor, ¿no? Ya me podía comprar. Lo primero que hice nada más entrar y comprar y tener el juego, ¿no?
pues fue comprarme. Vamos a ver ese primer ítem porque me gustaría mucho. A mí hay algo que me encanta de estos Food Flashback, que es ver la foto, eso lo primero. Aunque vamos a verla porque yo diría, a ver. Un poquito bueno, no, hombre, tampoco no está tanto, mal, pero bueno. Bueno, ha retrasado un poco la posición en ese sentido, que ahora sales más de pivote y tal, pero el ítem, hombre, para ser un plata, no está mal. 70 de dribbling, bueno, equilibrado, yo diría, ¿no? Sí, está bien. No está nada mal. ¿Lo usabas, digamos, este ítem? ¿Ya lo empezaste usando en Ultimate Team? Sí, a ver, lo usaba en Ultimate Team, a ver, para jugar algunas veces cuando jugaba así medio broma. Pero bien. O sea, bueno, me ponía ahí media punta delantero para meter goles, lógicamente, para ver la celebración. Y vamos a ver ahora, vamos a compararlo con el ítem de este año. En ese entonces eras plata, que para empezar te diría que no está nada mal, porque casi todo lo que vemos en Food Flashbacks son de bronce, y aquí tenemos la de este año. Ahora ya sí, hombre, quizás con algunas estadísticas incluso más bajas, porque veo, por ejemplo, el ritmo, pero todo lo demás, el chute 70, pase 71, yo creo que el ítem de este año está bastante bien, y siendo oro, hombre, es eso, le falta un poco de ritmo y tal. No sé si la de este año también la estás usando o no. Sí, ya te digo, en el banquillo me tengo siempre. Pero bueno, ahora no me pongo, la verdad que tengo mejor equipo y mejores jugadores. Lógicamente no me puedo ponerme a mí, aunque al final, pues bueno, tendré que entrenar un poquito más. Bueno, tendrá que entrenar la carta un poquito más para que le acabe poniendo, porque si no es imposible. Pues lo que vamos a hacer es, si te parece bien, vamos a hacer el ítem tuyo del año que viene, que esto me encanta, porque al final aquí es un poco también, como te decía antes, un poco abierto a que tú pidas a EA, que van a ver este vídeo, que tengan en cuenta pues ciertas estadísticas, ¿no? Vamos a ir con ello y vamos a empezar con el ritmo, que de hecho es la estadística más baja y que no sé si a ti, hombre, yo te la subiría, sinceramente, no sé qué piensas tú. Yo también me la subiría un poquito, ¿no? Yo creo que me la tengo que subir. Mínimo, ¿qué ponemos? A ver, tú también quiero que me ayudes un poquito. No, yo un poco de ritmo sí. Lo que pasa es que, claro, no podemos poner aquí 85 de ritmo porque hay que ser sinceros, 32 de ritmo no van a subir. Eso seguro. No. Vamos, no sé, di tú, porque yo aquí... Pero yo mínimo 65. Lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito... No me las quería poner, pero me voy a acabar poniendo las gafas, porque si no me estoy aquí forzando. Sí, hombre. Y sí que me las voy a poner, ¿eh? A ver, yo aquí metería, no sé, aunque sea 10 puntitos, ¿no? Sí. ¿No? Ponte 65, súbetelo bien, porque así, claro, si no los de A igual dicen, no, un poquito... No perdones. Tiro, chute, bien. Y vamos a subirle algo, ¿no? Después del gol. Sí, hombre. Es que además venimos de un buen momento, entonces... Claro, venimos de un gol. Yo voy a forzar la máquina hasta 80, ¿eh? ¡Fuérzala! ¡Claro que sí! 80. Sí. De una. El pase, hombre, para un pivote, está claro que el pase también tiene que estar más importante. Arriba. Yo creo que de pase me voy a poner 82. 82, bien. Sí. Bien. Vale, vamos con el dribbling. El dribbling, te tengo que decir... Pues siendo pivote, te lo tienes muy alto. Yo lo dejaría dribbling en 79. Vale. Para que se note el tiro del pase elevado. Vale, no perdonas, realmente no perdonas. Vale, defensa. Defensa lo dejamos ahí, incluso si eso le podemos bajar un punto. ¿Y físico? ¿Qué? Bien de gym y bien... Muy bien. Yo creo que estoy mejorando mucho. Yo subiría. Yo ahí sí que subiría. Le voy a meter un 72, ¿no? ¿Y de media cuánto? Ahora es el punto. Ahora es lo difícil. Pues no sé, 82. Un 82, bien. Es hasta jugador, vamos, es de SBC y incluso usable. Sí. Oye, pues queda un ítem que no está nada mal. 82 de media. Buen, sobre todo el tiro, el pase y el dribbling para ser un pivote me parecen que están muy bien. Si te sale este ítem, yo 100% te voy a usar en el equipo, en la plantilla. Así que nada, Edu, muchas gracias por pasarte. La verdad es que ha sido súper divertido hacer tu ítem. Y como te he dicho, yo creo que ha quedado algo guapo. Así que, si nos estáis viendo, que estoy seguro que sí, estadísticas para arriba, con todo. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Un auténtico placer tener por aquí a Edu Expósito, majísimo, mucha suerte tanto a él como a Eibar y esperamos desde aquí que consigáis ese objetivo de subir a la Liga Santander. Nada más, chicos, solo recordaros que todavía os podéis hacer a ese Thibaut Courtois, jugador del mes en los SBCs, hacéroslo porque realmente es de los mejores porteros, ya no solo de la Liga Santander en Ultimate Team, sino de Ultimate Team en general, así que por favor, probadlo por lo menos. Y nada más, nos vemos la semana que viene, como todas las semanas. Soy Expósito y esto ha sido el Córner de la Liga. Chao, chao, chicos.